a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Jorge Isaac Torres Manrique, y a todos los participantes presentes en este diplomado internacional de especialización en violencia familiar, sexual, género y feminicidio. Me presento, mi nombre es Milward Palacios y seré el moderador del día de hoy. Cabe precisar que el presente diplomado internacional está organizado por el Instituto de Capacitación Empresarial, Contable y Jurídico, asimismo por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. El tema de hoy, martes 29 de marzo, viene a ser análisis interdisciplinar de la violencia familiar, que será desarrollado por el docente Jorge Isaac Torres Manrique, quien es, en síntesis, consultor jurídico, abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Asimismo, tiene doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, es presidente de la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Praeminencia Justitia de Lima. Bien, pasamos a cederle el uso de la palabra a nuestro ponente para que dé inicio a la misma. Gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor, muy honrado y agradecido por la deferencia de las prestigiosas instituciones organizadoras que han tenido pues a bien la gentileza de poder pensar en quien habla para poder compartir algunos puntos de vista relacionados a la violencia familiar y a conversar acerca de este enfoque interdisciplinar de la misma. En ese sentido, tenemos que decir en principio que la violencia familiar es, digamos, un fenómeno que es irrefrenable, continúa avanzando no solamente en su gravedad, sino también en su extensión. Y en su gravedad tenemos que decir que llega al extremo del parricidio, donde los hijos son, digamos, titulares o sujetos activos de dicho delito en contra de los padres, ¿no? Increíblemente educados o formados, entre comillas, precisamente por ellos, por los padres, para que lleguen a cometer dichos actos delictivos. Estamos hablando, en líneas generales, que los propios padres se convierten en formadores de potenciales delincuentes. Y ello en razón a un fenómeno que está haciéndose cada vez más común, más peligroso como inconsciente, ¿no? Los padres no reparan en ello y digamos que incurren en una sistemática tratativa para poder, según ellos, darles la mejor educación o la mejor educación, o en todo caso la educación más condescendiente, más de repente protectora o más, según ellos, acertada, ¿no? Que con ellos van a tener a sus hijos muy bien o muy contentos o muy bien atendidos, pero sin embargo los efectos son no solamente adversos, sino peligrosísimos, que pueden atentar contra su propia vida, como habíamos señalado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el niño se convierte en digamos, el perfil del niño emperador, ¿no? Y entonces somete a los padres a sus caprichos y es el quien dispone, o son los que disponen las órdenes, y los padres no tienen más que acatar. Y por ello es que vale decir que, como dijimos, no es que los niños tengan esa, digamos, esa naturaleza o esa intención inicial o de iniciativa propia, sino que más bien es fomentada, como habíamos señalado, por los propios padres y que desencadena en los hechos que habíamos indicado. Esto a propósito de un reciente Congreso Mundial de Psicología, donde había determinado que esta figura se venía presentando, sobre todo de manera preocupante, en Perú. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando, por ejemplo, al niño se le da a escoger el desayuno o los alimentos que debe tomar o debe comer. Estamos hablando que en la casa no se prepara solo un desayuno, un almuerzo o una cena. Se preparan 3 o 4 desayunos de alternativas, a efectos de que el niño pueda escoger a su capricho cuál es el que se le antoja, cuál prefiere. Entonces, esta figura aparentemente inofensiva, ¿no?, es muy peligrosa, como habíamos indicado. Y entonces, no queda ahí, sino que degenera en el sentido que el hijo puede que no le apetezca ninguno de ellos, ¿no? Ninguno de las opciones presentadas, y más bien exige
y presiona a los padres para que le otorguen otro desayuno, o en todo caso que le preparen otro desayuno distinto, cuando no, que vaya o que ordenen vía delivery un pedido especial, ¿no? Y lo propio, por ejemplo, para que se levante, ¿no? Para que haga sus tareas, para que vaya al colegio, aunque sea de manera virtual, ¿no? Entonces los tienen un chantaje sistemático y los padres están como que obligados o de repente, vamos a decir, equivocadamente cediendo a dichos pedidos infundados y que, como decimos, son peligrosísimos. Y entonces ocurre que, como todo negativo, no se queda ahí, no se estanca, sino viene la degeneración y en ascenso en el sentido de lo peligroso que puede ser. Luego es que el niño solicita, pide, exige, impone que le compren un nuevo gadget. Estamos hablando ya sea de un teléfono de alta gama, de un nuevo tablet, una nueva laptop, ¿no? Y así, ¿no? Algo que de repente al comienzo les puede parecer muy, muy necesario, muy lógico, ¿no? Pero sin embargo luego se va haciendo tóxico, gravísimo, cuando ya los padres se dan cuenta que no están al alcance de poder satisfacer un pedido, un capricho de un niño de 8 o 10 años que por último no necesita, no justifica, no es necesario que tenga un aparato de esa naturaleza, que ni siquiera los propios padres tienen. Entonces, ocurre que el niño continúa con sus presiones y ya no quiere comer, ya no quiere salir de su cuarto, ya no quiere salir del baño, hasta que los padres cedan a este sometimiento, como habíamos indicado, de jerarquía inversa, donde los niños son los padres y los padres son los niños. Y entonces, como habíamos dicho a propósito, es algo grave, pero también como que se desnaturaliza, ¿no? No olvidemos que en la familia no existe la democracia, ¿no? Con ello no quiere decir que va a haber un atropello o digamos, un abuso, ¿no? Sino que más bien quienes están a cargo son los padres y no los niños, ¿no? Y ellos son los encargados y los responsables de la formación de los niños. Y entonces, como habíamos indicado, ocurre que los padres ceden sistemáticamente a todos los caprichos. Si el niño quiere un viaje, quiere un cumpleaños, quiere una fiesta sin ninguna explicación, que vengan todos los niños, que venga tal o cual grupo de entretenimiento, o tal cantante o animadora, de repente la más famosa a nivel nacional o internacional, ¿no? Y que tengan de repente las mejores atenciones a sus invitados, la fiesta más costosa del año, ¿no? Que los haga sobresalir y presumir ante todos sus amigos, ¿no? Si es posible, invitan hasta a sus profesores. Entonces estamos hablando que es absolutamente descabellado, ¿no? Que rebasa todos los criterios. Insistimos que se trata de un niño, se tratan de niños, no estamos hablando de personas adultas que pueden solventar propios gastos. Estamos hablando de un niño que somete sus caprichos a los padres y ellos acceden, ¿no? Entonces, como decíamos, esto no continúa o no permanece, no se queda estancado, sino que continúa en ascenso este proceso degenerativo donde el niño va más allá, ¿no? Ya pide de repente cuestiones de mucho valor, ¿no? Está pidiendo de repente joyas, está pidiendo ropa importada, traída o pedida por internet, ¿no? Ya sea de Amazon o de Alibaba, sitios acreditados de internet, uno puede pedir de todo el mundo, y repetimos, no justifica de ninguna manera, ya sea de repente de manera extraordinaria, pero para que tengan que estarse cediendo a este tipo de caprichos. Y entonces, como decíamos, el niño se acostumbra, se da cuenta, repara en que tiene el poder, ¿no? Y entonces esto genera un problema grave de violencia familiar del niño hacia los padres, ¿no? Y al final, una vez que los padres se ven, como decíamos, imposibilitados de poder controlar, ¿no? a este fenómeno que crece sin parar, ¿no? En contra de ellos y que los somete y los rebaja, es que el niño ya pide cuestiones mucho más graves, más grandes, ¿no? Está hablando de repente algo que no van a poder lograr ni conseguir y tampoco están dispuestos a someterse o requerir un préstamo, de repente hasta ya lo hicieron, ¿no? Para poder ceder a estos caprichos infundados.
Y entonces, ¿qué hace el niño cuando llega a la adolescencia o a la pubertad? Es que envenena a los padres y toma, o si no los mata, toma las joyas, el dinero y desaparece y empieza oficialmente su carrera delictiva. Entonces, este tema del delito de parricidio, como habíamos indicado, tiene esa explicación. ¿Quiénes son aquellos que son los responsables de esta deformación y esta formación, entre comillas, para convertirse en delincuentes? Los propios padres. El niño es que requiere o inicia o propone o tiene esa intención inicial. No. Los propios padres son aquellos que le dicen al niño: tienes 4 desayunos para escoger, dime cuál prefieres. Entonces eso no cabe en ninguna cabeza, es absolutamente descolocado, es gravísimo, penoso, ¿no? Como en cualquier hogar se supone que es el desayuno que toman todos. Nadie tiene por qué elegir, nadie tiene por qué pedir algo diferente, nadie tiene por qué sentirse en superioridad de nadie. Todos sencillamente agradecen, están contentos y se sirven sin mayor problema, ¿no? Es un alimento que se sirve gratuitamente de parte de los padres, ¿no? Y en iguales términos en el almuerzo y en la cena. Ese criterio nuevo, muy preocupante y dañino, como repetimos, de estar dándole concesiones, trato absolutamente descolocado a los niños, no hace más que deformarlos y convertirlos en delincuentes, más sobre todo cuando para ello tienen que pasar por los cadáveres de los propios padres. Ello como primer punto, ¿no? Pero sin embargo, también es importante señalar que el tema va también por otro lado, en el sentido como segundo punto, es cómo podemos combatir la violencia familiar, ¿no? Es bastante lógico, es bastante conocido, es claro el tema de, por ejemplo, de que se necesita una cultura de libertad, que hay un tema de igualdad, ¿no? De respeto, de tolerancia, de consideración, de amplitud, ¿no? Pero la pregunta es, ¿los niños entenderán lo que los padres dicen o observarán o repetirán lo que los padres hagan? Obviamente lo segundo. Entonces, de manera, pues, vamos a decir, ociosa o innecesaria, se desgastan algunos padres, por no decir no pocos, tratando de pedir, exigir y considerar que en su casa, en su domicilio, en su familia, haya paz, haya tranquilidad, haya entendimiento. Pero la pregunta digamos, a propósito es, ¿somos a veces o de repente cuántas veces somos irreflexivos en pedir, en exigir, en desear, ¿no? Paz cuando nosotros ofrecemos conflicto. Necesitamos o pedimos luz, pero nosotros somos oscuridad, ¿no? Queremos orden, queremos disciplina, pero nosotros somos la indisciplina en potencia. Nosotros somos desordenados, pero queremos que los demás sean ordenados. Queremos que nos respeten, pero no respetamos a nadie. Los hijos no respetan a sus padres, pero sin embargo exigen y quieren que sus propios hijos los respeten a ellos, cuando sus propios hijos ven que ellos maltratan a sus abuelos. Entonces el hijo no respeta a sus padres, no respeta a su abuelo, no respeta a nadie, ¿no? Esto es peor que es un instituto penitenciario, es tierra de nadie. Entonces es gravísimo, ¿no? Entonces, como decíamos, el tema de la violencia familiar es una cadena, es una situación que aparentemente pasa inadvertida, que muy pocas veces nos atrevemos y tomamos la valentía de aceptar nuestros errores cuando, como decíamos, pedimos a voz en cuello, hablamos de la violencia familiar, hablamos de la tolerancia, pero la pregunta es, ¿somos tolerantes? ¿Aceptamos puntos de vista diferentes? ¿O es que nos ponemos de todos los colores y rechazamos y comenzamos al insulto o ingresamos al tema del rechazo y las agresiones cuando no se nos da la razón, cuando no la tenemos? Pero sin embargo somos campeones hablando de la violencia familiar, que somos defensores, ¿no?, de la familia, y estamos en contra de la violencia familiar y todo lo demás, ¿no? De repente somos incluso miembros de una organización que está en defensa de los derechos de la familia, ¿no? Exponemos de una manera maravillosa, tenemos todas las felicitaciones, ¿no? Y compartimos el video en las redes y tenemos felicitaciones, likes y compartidos. Somos la sensación en redes, pero en la práctica
somos conscientes, somos efectivamente en la práctica, actuamos en ese sentido, somos defensores, respetamos a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, en todo orden, en la familia. No estamos hablando de que queremos que nos respeten y queremos que haya paz. Nosotros somos seres de paz, seres de luz. Entonces, creo que esa pregunta es importantísima para efectos de poder empezar. Si queremos un cambio, este cambio empezará por nosotros. Y no de manera, de repente, verbal, ¿no? Porque hablar es fácil, ¿no? Sino más bien de una manera activa, en la práctica, ejecutiva, y que pueda demostrar, que pueda dar el ejemplo, y que pueda decir con legitimidad: yo propugno y propongo que haya paz, que haya entendimiento, que haya armonía. Eso precisamente es lo que yo hago. No solamente pido, sino que yo hago. Entonces, en función a ello, pido, espero que, dando el ejemplo, los demás puedan cambiar. De otra manera es imposible, como decíamos, hablar de manera hueca, de manera chata, cualquier deseo, cualquier pedido, cuando en realidad nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir, como decíamos, la violencia familiar? Estamos hablando a través de programas, a través de planes o acciones afirmativas para poder aminorar la violencia familiar y sus efectos. Estamos hablando también, entre otros, por ejemplo, medidas de aislamiento cuando sea necesario, y también, por otro lado, realizar campañas para conocer mecanismos y lugares para pedir ayuda en caso de violencia familiar, ¿no? Estamos hablando de un enfoque pues integral, ¿no? que abarque diferentes aristas, pero también la mejora continua de las condiciones sanitarias, ¿no? Para proporcionar atención a las personas, en este caso, que están involucradas en violencia familiar. Por otro lado, hay una estrategia de prevención que se tiene que tomar en cuenta para poder combatir la violencia familiar, pero también aceptar las recomendaciones en materia de violencia familiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la violencia familiar no solamente es contra las mujeres, no solamente es contra las niñas, sino que es contra todos los integrantes del grupo familiar, como lo dice la norma peruana. En efecto, ¿quiénes son aquellos que están o propensos a ser víctimas de violencia familiar? Los hermanos, los padres, los hijos, los abuelos, las personas de la tercera edad son vulnerables. En fin, todos los que viven en la familia, y pensando de una manera mucho más amplia, hablando de las familias interespecie, también los animales, las mascotas. Entonces, no solamente estamos hablando de padres o de mujeres, ¿no? La esposa y las niñas, ¿no? Todos los integrantes de la familia son o pueden ser víctimas de violencia familiar. Tenemos que contar con una visión amplia, con una visión actual, ¿no? No estamos hablando de la familia de hace 200 años, pueden ser 2 padres, 2 madres, ¿no? Como ocurre en este momento, ¿no? Entonces, eso también es familia, ¿no? Hay diferentes tipos de familia, familias ensambladas, ¿no? Y ellos son propensos a poder experimentar, como dijimos, violencia familiar. Pero también, por otro lado, es importante referir unos enfoques, unos análisis relacionados a este tema. Por ejemplo, estamos hablando que la violencia familiar genera pues desconcierto en lo que corresponde al periodo de virtualidad, ¿no? Entonces ello también tiene una incidencia en el tema psicológico de los miembros de la familia, ¿no? Para saber si van a poder recuperar su trabajo, para poder saber si van a poder regresar a su trabajo, y hay una situación de mucha ansiedad que repercute en el estado de ánimo y también, digamos, altera el clima, digamos, favorable que debe tener la familia. Pero también estamos hablando, como dijimos, que este tema de la violencia familiar no solamente pues es enfocado y tiene que ser enfocado para las mujeres o en contra de las mujeres o a favor o en defensa de las mujeres y de las niñas, sino contra todos los integrantes de la familia o del grupo familiar. Entonces estamos hablando, por otro lado, que se deben erradicar todo acto de violencia, de vulneración, de atropello, de achoramiento, de vulneración de derechos fundamentales, no solamente de las personas humanas, sino de las personas no humanas, como por ejemplo las mascotas.
como ya hay jurisprudencia al respecto en Colombia y en Argentina. Entonces, por otro lado, también es importante verificar, y es algo plausible que recientemente la jurisprudencia peruana haya aceptado y reconocido que el certificado de médico legista no garantiza y no es un documento probatorio que determine, en este caso, la autoría del agresor. Porque simplemente lo que determina ese certificado médico legista solamente es que la persona agredida tiene, o en el grado que tiene, en este caso, de gravedad y de descanso, ¿no? Con esto dejamos en claro que no estamos en defensa de ningún agresor o agresora en el tema de violencia familiar, solamente que se determine específicamente cuál es el nexo, cómo es que se determina que esa persona ha sido agredida por una tercera persona, cómo es que el agresor o agresora es responsable, cómo es que el certificado médico legista les faculta a darles esa responsabilidad, digamos, cuando no corresponde, ¿no? Cuando no es suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber otro sido el agresor o la agresora, o pudo haberse autolesionado. Entonces, como nosotros estamos viendo, nosotros queremos, o se supone que es lo lógico, que ante una situación de vulneración no se puede combatir la violencia con más violencia, ya sea física, sexual o de repente hasta violencia desde el punto de vista procesal, judicial, ¿no? Que se imponga o se determine que tal o cual persona es el responsable, es el agresor, es el que ha cometido el delito de violencia familiar, cuando no es verdad, cuando simplemente son cuestiones subjetivas que no hacen más que, digamos, acrecentar o agravar el conflicto y la violencia familiar. Pueden terminar el proceso, ¿no? Claro, pero no terminan con el conflicto, más bien lo agravan. Eso es más grave todavía. Pero ahora aún cuando el tema familiar requiere diversas aristas, no solamente estamos hablando del tema penal, sino también del tema, digamos, psiquiátrico, psicológico, sociológico, por decirlo menos. Hay varios o muchos factores a considerar, y peor aún cuando estamos hablando de violencia familiar y que medie, pues, delito al respecto. En ese sentido, estamos hablando situaciones que tampoco es correcto que se tenga que aceptar cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de denuncia, ¿no? Y por el simple hecho de acoger y que luego se tenga que de repente archivar. Es gravísimo. Claro, no corresponde de ninguna manera. No nos olvidemos que ese es algo, es una situación que va en contra de la seguridad jurídica, va en contra de los derechos y no se protege, pues, a la familia, más bien se busca o se consigue el efecto contrario. No olvidemos que la cultura peruana es penosa en el sentido de que los fiscales prefieren denunciar por denunciar en todos los casos porque son calificados o vistos o como, digamos, segregados como a agentes que están encubriendo un acto y que finalmente eso se determine, pues, a nivel judicial, ¿no? Cuando lo correcto es que ellos estén 1000% seguros de que efectivamente pueden o que tienen que denunciar, y esa denuncia nunca va a ser, digamos, dejada de lado por parte del magistrado. Tal y como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Un fiscal no denuncia en ningún caso si es que no tiene el 1000% como mínimo de seguridad y de certeza demostrada que tiene que denunciar. Entonces, es otro criterio, una situación mucho más avanzada que debe llamarnos la atención al respecto. Entonces, por último, estamos hablando también al respecto en lo relacionado a que, así es, lo que se debe determinar es las medidas de protección en función a, en este caso, lo que corresponde a las fichas de valoración del riesgo. Ahí es que deberá, digamos, ampararse una decisión judicial o por último, una pretensión o una denuncia fiscal. Por ello es que vemos, analizamos y digamos, tenemos una visión bastante más clara de toda la problemática que implica conocer y tomar en cuenta cuando asumimos o cuando tenemos, digamos, a bien analizar, asumir, ya sea pues en la defensa o la parte acusatoria, de un caso de violencia familiar. Entonces, no se trata, la norma que, por más que la norma lo diga, no estamos hablando de la legalidad ni de la constitucionalidad. Nosotros estamos en favor de la legitimidad y de la justeza, vale decir, de la justicia.
No es ningún secreto que la ley puede decir absolutamente cosas vulneratorias, ¿no? La propia Constitución. ¿Por qué? Porque solamente llega hasta ahí. La ley llega hasta la legalidad, nada más. La Constitución hasta la constitucionalidad, nada más. Pero no es equiparable nunca a la justicia, a la justeza, a la legitimidad. Es algo diferente, ¿no? Entonces, lo que se busca, como dijimos, lo que debemos buscar es no hacer una mera repetición, un, digamos, seguimiento de puntillas de lo que dice la jurisprudencia, lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, porque de otro lado entonces no estaríamos aquí. Se supone que esto es la academia, acá estamos venir para proponer, para analizar, para concluir y en realidad para tener una visión diferente, mucho más amplia de lo que significa o de lo que implica la mera ley. La Constitución a veces, como muchas veces digo, es muy, muy limitada. Por ello se cometen injusticias, ¿no? Además, incluso porque dijimos que está en otro nivel, no es la Constitución, no es justicia, la legalidad tampoco, ¿no? Entonces, esto es parte como ya un tema mucho más amplio. Y a propósito, aprovechamos la oportunidad para poder explicar en que acá nos referimos con esto de que no puede ser equiparable a la justicia, porque hemos determinado, proponemos en todo caso que la evolución, no solamente del sistema jurídico peruano, pasa por diversas etapas. La primera es el estado salvaje, es el estado de naturaleza, el ojo por ojo, diente por diente, es el estado, digamos, de naturaleza, como habíamos dicho. El segundo es el estado de derecho, vigente hasta hace unos 30 años, donde del estado salvaje se pasa al estado de derecho, donde ya no es el libre albedrío del ojo por ojo, diente por diente, y cada quien que ejercía o administraba la justicia por mano propia, sino que en esta segunda etapa del estado de derecho es que la ley, la legalidad, es que impera y que se constituye, digamos, la guía, ¿no? Entonces ya no existe el libre albedrío, sino la ley, la legalidad, el estado de derecho. Pasamos a la tercera etapa, que es el Estado constitucional de derecho. Ya no es la norma, ya no es la ley, ya no es la legalidad, sino la constitucionalidad. La constitucionalidad, en este caso, se yergue a través de la Constitución como un nuevo orden de valores y transforma y le da una situación mucho más protectora de los derechos de la ciudadanía o de los justiciables, ¿no? Repetimos, tampoco es justicia. Y entonces en esta tercera fase o etapa de desarrollo de la evolución del sistema jurídico es que los derechos fundamentales y el derecho constitucional toman un tono protagónico y se encuentran presentes de manera transversal en el ordenamiento jurídico y además en todas las ramas y ciencias o disciplinas del saber humano. Entonces estamos viendo los derechos fundamentales están presentes en el tema digital, en el tema de las nuevas tecnologías y así, ¿no? Siempre prevaleciendo, no solamente presentes. Luego viene la siguiente etapa, que es el Estado convencional de derecho, donde tenemos a bien entender que la constitucionalidad es dejada de lado y más bien se toma en cuenta como políticas de Estado lo relacionado a el control de la convencionalidad. Estamos hablando básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como guías para efectos de darle una mayor protección a los sistemas jurídicos. La siguiente etapa es el Estado restaurador de derecho, donde ya más bien toma protagonismo la justicia restaurativa. La restauratividad, donde le da una mayor protección y las políticas de Estado tienen a su vez una mayor protección de los derechos fundamentales y termina al final con el Estado de justicia, donde todo lo que funciona a nivel jurídico y en este caso de orden estatal es a través de la definición de justicia que en su momento definió o estableció y no pudo ser superada a la fecha, que es la constante y permanente voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, pero en su momento, de manera oportuna, completa y inmediata, pero no luego de 10 años o de repente aceptas ahora el 10% o nada, y cuestiones absolutamente antojadizas y limitadas y que, como repetimos, no se pueden ajustar a la definición de justicia. Ahora, estas etapas de evolución del derecho son o se presentan de manera única y exclusiva en los estados, no, se manifiesta muchas veces de manera plural en un mismo estado. En el caso, por ejemplo, peruano, tenemos dos etapas que están vigentes a la vez. Estamos hablando en principio del Estado constitucional de derecho, pero también con un avance bastante ya importante del Estado
convencional de derecho, donde el control de la convencionalidad ya va tomando algunos avances, ¿no? Ya se van considerando incluso en algunas resoluciones judiciales, en algunas demandas, en alegatos, porque lo importante es que se logre ubicar dentro de lo que es el avance del ordenamiento jurídico, porque también es importante, por otro lado, es poner en práctica lo que decimos. A veces somos de repente muy dominantes, o muy dominadores, muy especializados, muy especialistas, digo, en temas de repente de convencionalidad, de derecho convencional, pero en la teoría, solo para exponer, solo para hablar bien y para vender bien, ¿no? Pero sin embargo, no lo ponemos en práctica, no lo ponemos en una resolución administrativa, tampoco lo sostenemos en una demanda o constatación de demanda o una resolución judicial o unos alegatos o informe legal. Entonces, lo que corresponde es hacer uso de este tipo de situaciones, ¿no? De este tipo de alcances, de este tipo de evolución del desarrollo, digamos, jurídico de un sistema, en este caso, de derecho peruano, no solamente. Pero, en este caso, como decíamos, también tenemos el tema de Brasil, donde existe o experimenta la vigencia de 3 sistemas jurídicos, de 3 etapas de desarrollo de su derecho, de su sistema jurídico a la vez. Estamos hablando en principio del Estado constitucional de derecho, que le dicen el Estado democrático, el Estado restaurador de derecho, que es el Estado de la justicia restaurativa, donde incluso tienen el mayor avance de la región, donde tienen políticas de Estado incluso que involucran a los propios juzgados para efectos de que administren justicia a la luz de la restauratividad y las políticas de Estado también adicionales, y luego el Estado de convencionalidad, ¿no? El Estado convencional de derecho. Esas 3 fases conviven o superviven o están vigentes a la vez, en este caso en Brasil. Pero entonces, como ya, digamos, tenemos una visión acerca de cómo es o cómo proponemos o consideramos que es la evolución del derecho y por qué no es correcto decir que la constitucionalidad es sinónimo de justicia o de repente la legalidad o el Estado de Derecho, la convencionalidad, la restaurabilidad, por ejemplo, ¿no? O restauratividad. Entonces, lo que corresponde es darle más bien un enfoque, como decíamos, estratégico para poder combatir, en este caso, la violencia familiar, ¿no? Entonces es importante tener a consideración que existen 2 maneras, por ejemplo, de combatir este fenómeno. Estamos hablando en principio que hay un profesional que puede tener a bien hacer una intervención en la familia, y también la otra, donde los propios integrantes son los que llevan a cabo, en este caso, las etapas de esa estrategia para poder restablecer, en este caso, a la luz de una guía de intervención, la paz y armonía y erradicar la violencia dentro de la familia, ¿no? Entonces, estábamos hablando de lo que corresponde a los propios integrantes de la familia que tengan, digamos, a su vez, llevar a cabo un seguimiento a través de una cartilla de intervención sobre violencia intrafamiliar. En ese sentido, estamos hablando que tiene 5 momentos, ¿no? El primer momento está relacionado a reunirse ellos mismos y cuestionar como primera pregunta, nuestra familia, ¿cómo nos hicimos como tal? ¿Cómo nos hicimos familia, ¿no? Entonces cada uno de ellos expondrá cuál es su punto de vista, qué es lo que concibe, qué es lo que entiende y cómo es que tiene un concepto de cómo es que llegaron a configurarse como familia. Entonces como que van concientizando y van haciendo aterrizar dentro de lo que es ese ambiente, vamos a decir, inflamado, ¿no? Llenos de personas alteradas, ¿no? Que tienen complejos, traumas y que les hace incurrir en violencia familiar. En segundo lugar, estamos hablando que también se reúnen en esta o en otra oportunidad a efectos de dar otra pregunta u otro desarrollo u otro debate, en el sentido de decir nuestro lugar en la familia, quién soy en la familia y para qué, digamos, tengo motivos o existencia en la misma, ¿no? Entonces eso, digamos, es un avance bastante mucho o más, digamos, profundo, donde la persona, como decíamos, agresora, se le desarma y se le hace entender de manera indirecta que no es correcto, ¿no? Que ostente o que
implante o quiera hacer como algo normal el tema de la vulneración de los derechos fundamentales en la familia y que entienda que el achoramiento no corresponde, ¿no? Que la vulneración, el atropello, ¿no? Y la violencia, en tanto que lo que más bien tiene que explicar es quién es en la familia y para qué está en la familia. Entonces, luego de que todos expongan su punto de vista al respecto y puedan cotejar y puedan darse cuenta sistemáticamente cómo va cambiando su mirada y su análisis y autoanálisis dentro de la misma para poder cambiar de opinión de la violencia a la, digamos, a la tolerancia, a la paz, a la tranquilidad. En un tercer momento se reúnen también y entonces o ponen sobre el tapete el tema de las dificultades de nuestra familia, por qué y para qué se presentan. Entonces, obvio, como toda familia, han podido tener conflictos, han podido tener problemas, obstáculos, y cómo es que ellos tuvieron a bien salir adelante y cómo es que consideraron de ellos un aprendizaje. Y entonces vamos a ver viendo que ya hay un sentimiento en conjunto, un equipo familiar que se identifica con la paz y que actúan todos en grupo, ¿no? Luego viene el cuarto momento, está relacionado a las respuestas ante las dificultades y decir cómo resolvemos nuestros problemas familiares, cómo hemos resuelto nuestros problemas familiares, cómo hemos salido adelante, cómo hemos afrontado nuestros problemas familiares. En ese sentido también, cada miembro de la familia expondrá y entrará, en este caso, a debate y a la concientización, repetimos, de alejamiento del conflicto y más bien acercamiento a la paz y la tranquilidad. Luego el quinto momento está relacionado acerca de los logros y decir qué hemos construido y qué podemos seguir construyendo o modificando para tener un mejor nivel de bienestar familiar. Es un nivel máximo, completo, total, final, donde ya se está pues discutiendo situaciones mucho más concretas, claras, y se mira no solamente desde un punto de vista positivo actual, sino también proyectado hacia el futuro. En ese sentido, hay, digamos, una situación muy, muy clara en lo correspondiente a experimentar y fomentar y procurar un cambio de mentalidad y de acción por parte de los miembros del grupo familiar. Pero como dijimos al inicio, esta reunión, esta oportunidad para compartir puntos de vista, no solamente pasa por analizar estos puntos relacionados a la violencia familiar, sino más bien desde el punto de vista interdisciplinar. Y así tenemos que, por ejemplo, empezar desde el punto de vista filosófico, que nosotros debemos analizar nuestra forma de proceder desde el punto de vista de nuestro propio ADN. Y nuestro propio ADN como latinos es que somos básicamente religiosos, que tenemos una estructura de poder romanas, estructura mental griega, y griego viene de Grecia, Grecia viene de Platón, y Platón viene de platónico, y platónico viene de amor platónico. Y ahí es que viene nuestra naturaleza de idealizamos lo que tenemos que hacer, hasta para peinarnos, idealizamos. Todo lo que tengamos que hacer, lo hacemos bajo nuestra propia naturaleza. Cada quien es y sus circunstancias, no puede ser otra persona. Entonces, creemos que estamos haciendo algo muy bueno para proteger la paz y la tranquilidad de nuestra familia, pero estamos aplicando más violencia. Estamos equivocándonos o lo hacemos de una manera incompleta. En el entendimiento de que creemos que idealizamos nuestro proceder, nuestro punto de vista, igual para hacer una ley, para aprobar o para, en este caso, quien actúa en una comisaría, en el Ministerio de Justicia, en los juzgados. Creemos que estamos protegiendo a la familia, pero estamos destruyendo a la familia. Creemos que estamos saliendo en defensa o para erradicar o en contra de la violencia familiar, pero más bien estamos fomentando y estamos cometiendo más injusticias. Entonces, es un caso bastante grave, nuestra propia naturaleza, y que se aplica en todo orden de cosas, no solamente en violencia familiar. Pero eso no es todo. Continuando, tenemos que decir también que como latinos, no tenemos dos etapas de la evolución humana que sí la tuvieron en Europa. Nosotros no tenemos el tema del Renacimiento y tampoco la etapa de la Ilustración. El tema del Renacimiento a los europeos les dio el aprendizaje de volver a nacer, flexionar 2 veces, aprender de sus errores, dejar atrás viejos mitos y en la siguiente, que es la Ilustración, alcanzar el máximo desarrollo en todas las artes y ciencias. Eso no lo tuvimos. Nosotros tenemos de la edad antigua a la contemporánea, y en ese caso, que es la actual, ¿no?
ocurre, o de la moderna y luego a la actual o contemporánea. Entonces, son situaciones que no se pueden cambiar así nomás, ¿no? Por último, como dijo también un filósofo, cada persona es un propio mundo y actúa de acuerdo a lo que es. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que colegio nacional, que tuvo amores contrariados en la adolescencia, que de repente tuvo muchas carencias en su formación, y esas cosas no se pueden cambiar así nomás. Todo, digamos, todo lo que hagamos como peruanos, como latinos, tenemos esa tara, esa capacidad de no reflexión, ¿no? De poco análisis, ¿no? Ahora, ¿eso cómo se puede revertir? ¿Se queda así? Sí se puede revertir, por ejemplo, acudiendo digamos, yendo, o más bien no incurriendo o no estando en los lugares comunes, ¿no? Que son muy dañinos, por ejemplo, la televisión, el internet o la internet cuando se utiliza de manera básicamente recreativa y poco instructiva en los debates, análisis y la lectura, ¿no? Ahí es cuando se va logrando, agudizando y obteniendo el pensamiento o la actitud crítica y autocrítica. Porque a veces somos muy fáciles señalando, analizando a los demás, pero cuando nos toca a nosotros, ahí sí nos transformamos cual Godzilla y atacamos a todo el mundo y no reconocemos absolutamente nada. Entonces eso es gravísimo. Pero, a propósito, cabe señalar que este punto es importante porque el hombre no nace así, los niños sí nacen con una capacidad de admiración, pero es a través precisamente de los lugares comunes que se incurre en adormecimiento o apagamiento del cerebro. Entonces, todo lo asumimos como que normal y como que no puede ser sujeto a ningún cuestionamiento porque ya hemos perdido esa capacidad. A diferencia de un niño, por ejemplo, que hace preguntas tan agudas como, por ejemplo, que si las hormigas sueñan, ¿no? Alguien que nadie se puede preguntar porque ya es adulto, ¿no? Porque ya considera que todo es obvio y todo no hay nada que digamos que reflexionar, ¿no? O cuestionar. En ese sentido, tenemos a bien darle, digamos, este enfoque interdisciplinar desde el punto de vista de la psicología, filosofía, pero también desde la administración. No olvidemos que la administración de justicia pasa a forma parte del Estado, ¿no? Y el Estado es creado y solventado por la población. Entonces, ¿qué sucede? Que la población crea el Estado y también lo sustenta, como decíamos, lo solventa a través de los impuestos de manera directa o indirecta. De repente cuando compra en la tienda de abarrotes, hay un impuesto que está incluido, el IGB, o en todo caso cuando va a la gasolinera y también llena combustible y paga de manera indirecta, o cuando los paga de manera, digamos, a la municipalidad y demás. Y entonces ocurre, como decíamos, que ya en este caso los órganos de administración de justicia tienen a bien equivocarse en su actuar, precisamente por la concepción que dijimos, y digamos, en lugar de darle solución, de combatir y cumplir con su papel tan importante, más bien es que le echan más leña al fuego y perjudican y contribuyen más bien al agravamiento de los conflictos. Repetimos, pueden terminar a nivel judicial el proceso, pero el conflicto sigue o se agrava, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos a bien darle ese enfoque interdisciplinar y, digamos, tener como idea principal que el conflicto no es algo desiderativo, ¿no? Que deseemos o que pretendamos que debe ser de una u otra manera, sino es algo protagónico que debe empezar de uno mismo, ¿no? Que si somos seres de paz, entonces propugnemos, o que si decimos que somos seres de paz, ¿no? De tranquilidad y de defensa de los derechos fundamentales, seámoslo en la realidad, en la práctica, y con ese ejemplo propugnemos y pidamos y veamos o tratemos de conseguir un cambio en favor o en contra de la violencia familiar. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Jorge Isaac Torres Manrique, por su brillante y didáctica explicación.
Ahora pasaremos a las preguntas. Para ello pido que levanten la mano virtualmente los participantes y así poder dar el uso de la palabra de manera ordenada, y también precisar que pueden escribir sus preguntas en el chat en caso las hubieren, para leerla y hacérsela saber al ponente. En caso no hayan preguntas, pues daremos por culminada la presente sesión. A ver, vamos a ver. Ok, doctor, mientras se van animando los participantes, tengo una pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo con que en aquellos casos pues de violencia familiar, ¿no?, entre hombre y mujer, donde hayan menores de por medio, no como víctimas, sino como observadores de esa conducta agresiva de los padres, se les debería evaluar a nivel psicológico, porque habría tal vez una normalización de una conducta agresiva por parte de los padres, ¿verdad? Y asimismo dar un tratamiento, pero de oficio, ya sea en el SEM, o que se disponga por parte del Ministerio Público, o mucho mejor tal vez por el juzgado que emite las medidas de protección? Por supuesto, es algo muy importante, porque no olvidemos que a propósito hace un año ya se había propuesto un proyecto de ley en el Congreso a efectos de que pueda tenerse como requisito para poder casarse un análisis o un certificado psiquiátrico y psicológico. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, de conformidad a lo que usted señala, es gravísimo porque, como habíamos señalado, en este caso la Fiscalía y el Poder Judicial no tienen interés alguno en poder dilucidar y culminar o salvar o resolver el conflicto. Lo único que les interesa es cumplir con lo que dice la norma en la Constitución y culminar el proceso, proceder de la manera más abusiva, inconsciente y atropellante. Y simplemente con ello no solucionan nada. Porque, como bien dices, de oficio deberían ellos disponer digamos, la evaluación psicológica y psiquiátrica de los padres. Y también para efectos de los niños, para ver hasta qué punto ha sido pues el efecto, digamos, vulneratorio de los derechos fundamentales. Entonces, el día que eso se logre hacer, tendremos en cuenta realmente en cuál es el estado que tienen las personas víctimas, y en este caso como sujetos activos de la violencia familiar, para poder tener una visión interdisciplinar, y a través de este equipo interdisciplinario darle una visión amplia, integral, conjunta, destinada no a sancionar, no a simplemente disponer de manera, digamos, ciega e insensata, sino más bien ir al conflicto y buscar las causas, dilucidarlas, y de conformidad al resultado afrontar y buscar una solución. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, no habiendo más preguntas por parte de los participantes, hemos llegado ya a la parte final y reiteramos nuestro agradecimiento hacia usted, doctor Jorge Isaac Torres Manrique, por su contribución a la difusión y el fortalecimiento de conocimientos jurídicos. Finalmente, le cedemos el uso de la palabra con el fin de que pueda dar unas palabras de despedida. Muchísimas gracias, muy honrado. En principio, agradecer nuevamente de manera muy sentida la gentil invitación para poder intercambiar puntos de vista relacionados a la violencia familiar a los organizadores, pero también dejar una propuesta en el sentido de que no seamos tal vez muy cómodos, muy reflexivos, y cuando nosotros pretendamos de repente figurar o participar, ¿no? A veces hay inclusive manifestaciones públicas, ¿no?, que salen en caravana, ¿no?, que todos dicen que están a favor de la familia, a favor de los derechos fundamentales, pero ¿qué están haciendo en la realidad, en la práctica? ¿Es correcto? ¿Es coherente? ¿Somos nosotros sujetos de paz? ¿Somos sujetos de respetamos a nuestra familia, respetamos a nuestros hijos, respetamos a la pareja que tengamos, respetamos a nuestros padres? ¿O es que solamente pedimos que nos respeten y no respetamos? ¿Somos tolerantes? ¿Estamos a favor del conflicto y efectivamente en consecuencia actuamos? ¿O estamos a favor? ¿O estamos en contra del conflicto, digo, y efectivamente en consecuencia actuamos? ¿O estamos en contra del conflicto, pero nosotros somos principales generadores de conflicto? Atropellamos, pero no queremos que nos atropellen. O sea, claro, olvidamos los principios básicos, ¿no? Que tienes, te respeto,
para que me respetes. Me ordeno para que te ordenes, ¿no? Me disciplino para que te disciplines. No es que yo ofendo y después pido que me respetes, ¿no? Bajo la filosofía de te ofendo o te agredo y te acaricio, te agredo y te acaricio, sino más bien en el sentido de que tenemos que ser lógicos, tenemos que ser maduros, tenemos que ser responsables de lo que pedimos. No se trata de pedir por pedir y simplemente al final dándonos de víctimas. Eso es lo peor, ¿no? Que sobre todo no queda ahí, sino somos las víctimas, ¿no? Si tenemos un problema, no olvidemos que la persona que ofende, la persona que agrede, la persona que es sujeto de violencia familiar, sujeto activo, tiene un problema, tiene un trauma, tiene un desajuste emocional a nivel psicológico. Ese problema debe solucionarlo el especialista y no pretender que a través de la agresión, ¿no? Va a solucionar y que los demás deben someterse a sus caprichos o en este caso a su actuar anómalo, ¿no? Entonces nadie ataca por nada, alguien debe tener un conflicto interno, debe tener una herida no sanada, debe tener un complejo, debe tener un trauma y esa persona necesita ayuda, ¿no? Entonces esa persona hace mucho daño a la familia y a sí mismo. Bajo ese criterio de acción y no palabra y sobre todo atención a las personas que tienen algún problema cuando generan conflicto y vemos que hay una causa que se supone que debe haber, es que debemos tener esta visión a efectos de poder tener en claro cómo proceder ante situaciones de violencia familiar. Muchísimas gracias.